Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. ¿Andará Cintia por aquí? El usuario que me aparece como Gigi León, ¿quién es? Sí, maestra. Cintia. No, maestra, me dieron 3 días para mi exposición. Y apenas la estoy terminando. Ok, entonces iniciamos la clase. Si gusta ya al terminar la clase, bueno, antes de la clase, unos 15 20 minutitos más, le damos la oportunidad de la exposición. ¿Qué le parece, Cintia? Sí, Yo maestra, tengo el porque ya de, casi estoy terminando. Mande, Hugo. yo tengo el de los alegatos.com. Yo tengo el de los ¿Ya alegatos. tienes tu... ¿Ya lo quieres exponer de una vez, Hugo? Sí, sí, de una vez. A ver. Ok, muy bien. Los que lo van buscando porque no lo dejé. Ah, Vamos a ver un caso hipotético de una demanda de una persona física que hace un juicio en contra de un demandado. Vamos a llamarle el demandante Juan Pérez y el demandado Carlos López. El maquinaria agrícola, que según el actor o el demandante nunca fue liquidado. El demandado pues niega la deuda, ¿no? Porque dice que ya había pagado una parte y que no se lo puede exigir porque la maquinaria tenía fallas. Eso se ve cuando, por ejemplo, cuando compra uno un carro, ¿no? Sabes que haces un contrato y dices, ok, te lo liquido, pero siempre y cuando en buen funcionamiento, ¿no? Por eso siempre ponen, cuando compra uno un carro, en las condiciones que se encuentre, ¿no? Para evitar todo este tipo de casos, ¿no? Entonces, voy a ahí está. Y la vez Sí, es el propio derecho y que en calidad de actor dentro del juicio, del presente juicio civil ordinario, comparezco a rendir los alegatos en los siguientes términos. Hechos probados. Ha quedado demostrado que entre las partes que exigió un contrato de preventa de fecha del 15 de enero del 2023, donde el demandado se obligó a pagar la cantidad de 250,000 pesos por una maquinaria agrícola descrita en dicho documento. En autos se acreditó mediante la factura y el acta de entrega, recepción de la maquinaria fue entregada en tiempo y forma sin que el demandado haya presentado reclamación formal dentro del plazo estipulado en el contrato. 3. El demandado no ofreció prueba idónea que demostrara el supuesto pago parcial ni las supuestas fallas en la maquinaria. Únicamente se limitó en las manifestaciones sin sustento jurídico. Consideraciones de derecho. Conforme a los artículos 1796, 1832 y 2014 del Código Civil Federal, el contrato obliga a las partes al cumplimiento exacto de lo pactado. El principio de la 2. El principio de carga de la prueba del artículo 111 de 94 del Código de Comercio
de aplicación supletoria. Establece que de quien afirma debe probar el demandado no acreditó sus acciones ni defensas. En consecuencia, el incumplimiento del pago constituye la falta contractual imputable al demandado, lo que genera la obligación de cubrir la deuda total de sus accesorias. Petición. Por lo anteriormente expuesto y fundado se condene al demandado Carlos López al pago de la cantidad de 250,000 pesos más intereses legales, costa y gastos del juicio. Entonces, protesto lo necesario. Es el caso de la parte demandada. Dice Carlos López, por mi propio derecho de en calidad de demandado dentro del presente juicio cumplimiento. Circunstancia que quedó acreditada mecánica ofrecidas por esta parte. Se probó que el mandado realizó un pago inicial de 100,000 pesos que como consta en el comprobante. La entrega de la actividad defectuosa constituye un incumplimiento previo del actor que exime a mi representado cubrir el resto. Este, como excepción, como exceptio no adimenti contractus. Eso quiere decir excepción de contrato no cumplido. Asimismo, el artículo 2142 prevé que tratándose de contratos bilaterales, el contratante que no cumple el tiempo y forma con su obligación no puede demandar el cumplimiento de la contraparte. En este caso, el actor incumplió de entregar la maquinaria defectuosa que lo impide que pueda exigir el pago total del precio. Petición. 3. Petición. Por lo anterior expuesto y fundado a usted, ciudadano juez, atentamente solicito se declare infundada e improcedente la acción intentada por el actor. Se absuelva de mi representado Carlos López del pago reclamado. 3. En su caso, se condena al actor a garantizar la reparación o sustitución de la maquinaria defectuosa antes de cualquier exigencia de pago adicional. 4. Se condena al actor el pago de gastos y costas procesales. Protesta lo necesario. Ciudad de México, 31 de agosto de 2025, ¿no? Carlos López. Y ya viene lo que es el resolutivo del juez del proceso civil. Juzgado de lo civil en turno, expediente 123-2023, Juan Pérez, demandado Carlos López. Actor Juan Pérez, demandado Carlos López. Resultando, el actor Juan Pérez reclama el pago de 250,000 pesos derivado de un contrato de compraventa de maquinaria agrícola celebrado con el demandado Carlos López. El demandado reconoce la existencia del contrato, pero argumenta que la maquinaria entregada tenía fallas graves, por lo cual realizó un pago inicial de 100,000 pesos, negándose a cubrir el resto hasta que cumpliera correctamente la entrega. Ambas partes ofrecieron pruebas. El actor exhibió contrato, factura y acta de entrega-recepción. El demandado exhibió comprobante bancario, prueba testimonial y pericial y mecánica. Considerados primero, quedó acreditada la existencia del contrato de compraventa de maquinaria agrícola, celebrando el 15 de enero del 2023, así como entrega del bien del objeto del mismo. Segundo, respecto al pago, se probó que el demandado realizó un pago parcial de 100,000 pesos, por lo cual demuestra el cumplimiento parcial de su obligación.
Tercero, en cuanto a las supuestas fallas de maquinaria de las pruebas periciales y testimonios ofrecidos por el demandado, se desprende que el bien entregado sí presentó deficiencias en el funcionamiento, lo cual constituye el incumplimiento por parte del actor previsto en los artículos 2014 y 2142 del Código Civil Federal, que obliga a entregar la cosa vendida en condiciones aptas para su uso. Cuarto, en términos de principio exceptio no adimenti contratus, el contratante que incumple no puede exigir el cumplimiento íntegro de la obligación de su contraparte. Por lo tanto, el actor carece de acción para reclamar el pago total mientras no subsanan las fallas de la maquinaria. Resolutivos. Se declara procedente por la parte de acción intentada por el actor. Se reconoce como válido el pago parcial realizado por el demandado por 100,000 pesos. Se condena al actor a reparar o sustituir la maquinaria agrícola entregada con un plazo de 30 días. Una vez cumplida dicha reparación o sustitución, se condena al demandado Carlos López a cubrir el saldo pendiente, son 150,000, más intereses legales que a partir de esa fecha que queda acreditada la reparación. No se condena el pago de costas al haberse acreditado parcialmente las pretensiones de ambas partes. Notifique Ciudad de México, 31 de agosto de 2025, después de los eventos. Esa sería la parte de los alegatos, donde ambos hacen pues sí, su parte, ¿no? Que es la parte actora y la parte demandada y lo que es ¿cómo se llama? El resolutivo del juez. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, Todo claro. Hugo, ¿y esos alegatos cuándo los presentas? ¿En qué momento los vas a presentar? ¿En qué etapa? Una disculpa. Me sacó, yo creo que es el internet, no sé si la señal que me esté fallando. ¿Sí me escuchan? Ya la escuchamos, pero sí se cortaba mucho, mucho. Pero yo creo que es la señal. Yo ando en la calle y está lloviendo y creo que es por eso. Inclusive me sacó de la computadora y me tuve que conectar en el teléfono, por eso apagué Sí, es la el cámara. internet nuestra porque está como que distorsionado un poquito. Sí, ¿verdad? Bueno, hubo una disculpa enorme. A lo que alcancé a entenderle de su exposición es un tema mercantil, ¿verdad? Que nos estaba explicando de un pago de una compraventa de un mobiliario agrícola, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de alegatos, Hugo, tenemos que los alegatos en materia civil son las argumentaciones finales que tanto se pueden hacer como él lo está haciendo en el ejemplo Hugo, de manera escrita, también lo podemos hacer de manera oral, dependiendo del tipo de juicio mercantil que se esté llevando. Aquí las partes van a presentar al juez en esta etapa, una vez que ya se agotaron la etapa probatoria, se abre el periodo de alegatos, donde aquí la pretensión de los alegatos es demostrar la verdad de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi postura es ser parte actora o parte demandada, lo que yo quiero acreditar por medio de esos alegatos, o lo que yo quiero, no tanto acreditar, sino lo que yo quiero resaltar o argumentar de manera final en el juicio, lo voy a hacer por medio de mis alegatos, donde yo voy a argumentar que los hechos afirmados por las partes, por mi representado, parte actora o parte demandada, depende del caso concreto, ha quedado acreditado con qué pruebas desahogadas en el juicio. En este ejemplo, pues yo le voy a decir al juez de manera breve, los alegatos son
de manera breve el por qué yo le acredité al juez mediante mi contestación de demanda, mi escrito inicial de demanda y las pruebas ofrecidas, que se deba de, ya sea en este caso, que no se tomen en cuenta las prestaciones reclamadas por la parte actora si vamos por parte demandada, y que no se condene al demandado de las prestaciones que viene reclamando la parte actora, es decir, que se le absuelva de esas prestaciones. En cambio, si vamos representando a la parte actora, entonces, ¿por qué yo, por medio de estos alegatos o estas argumentaciones finales, yo por qué le estoy solicitando al juez que se condene a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones que vengo reclamando desde mi escrito inicial de demanda? Aquí es reforzar la posición jurídica también y vincular los hechos probatorios con las normas jurídicas invocadas, demostrando la legalidad de la pretensión. Esto es, si vamos por parte actora o bien por parte demandada, entonces nosotros reforzar la posición jurídica que vengo argumentando en mi contestación de demanda y con qué pruebas yo lo vengo acreditando. Aquí es más que nada también los alegatos, lo que nosotros tenemos que hacer es persuadir al juez, influir en la decisión del juez para que éste emita una sentencia favorable a la parte que a nosotros nos convenga, es decir, la parte que nosotros estemos representando. Siempre los alegatos, y ténganlo muy bien en cuenta ustedes, que siempre los alegatos van a ser, la etapa de alegatos siempre van a ser en materia civil, van a ser una vez que ya se agotaron toda la etapa, ya se agotó toda la etapa procesal. Es decir, si nosotros tenemos, supongamos un ejemplo distinto al que nos expuso Hugo, materia enfocada ya en materia civil, podría ser un ejemplo de un juicio sumario. Tengan en cuenta que en los juicios sumarios la etapa de alegatos se hace en audiencia especial, que puede ser la audiencia de pruebas y alegatos. Pues supongamos que nosotros tenemos únicamente por desahogar en un juicio muy común de alimentos, tenemos por desahogar la confesional, testimonial, y ya no hay ninguna documental enviada de informe, ninguna pericial que desahogar, todas ya están desahogadas, ya no hay ninguna otra probanza que desahogar. En la misma audiencia que nosotros desahogamos la prueba testimonial y confesional, como ya no hay más pruebas que desahogar, el juez debe de abrir el periodo de alegatos en esa misma audiencia, es decir, les concede el uso de la voz a las partes para que formulen sus alegatos. Y ahí es donde nosotros, ¿cuál sería nuestra postura? Si vamos por la parte actora que viene solicitando la pensión alimenticia, es demostrarle al juez que efectivamente el demandado ha incumplido con la pensión alimenticia, la capacidad económica que este demandado tiene para poder otorgar esos alimentos, y también que nosotros, mediante nuestra escrito inicial de demanda y la prueba idónea para poder acreditar la obligación que tiene el demandado a otorgar esos alimentos, pueda ser el acta de nacimiento del menor de edad. Entonces, con esos tres factores, nosotros podemos formular esos alegatos y decirle al juez que ha quedado debidamente acreditado por la parte actora la verdad de los hechos. Persuadimos al juez en que por qué la decisión del juez debe de ser ya sea un porcentaje o una cantidad de pensión alimenticia que nos beneficie al caso concreto. Entonces, de esa manera se pudieran realizar los alegatos. Los alegatos son argumentos breves. ¿Por qué, señor juez, yo le demostré a usted que el demandado tiene que otorgar una pensión alimenticia misma que no deba ser menor al 30% de su salario, toda vez de que ya yo con diversas documentales, con diversas documentales enviado informe, con la documental consistente en el acta de nacimiento del menor, con la confesional, la confesión del mismo demandado en el que él acredita que efectivamente tiene ingresos mayores a tal cantidad. Entonces, por lo tanto, se debe de condenar al pago de una pensión alimenticia suficiente para sufragar las necesidades más elementales de este menor. ¿Sale? Eso pudiera ser un ejemplo de unos alegatos que también ustedes pudieran efectuar en un caso concreto de alimentos. Entonces, dudas, comentarios que ustedes tengan. No, todo bien, todo bien.
Ok, entonces hasta aquí recapitulando lo que hemos visto, que ya estamos casi en cierre de lo que viene siendo la clase. Ya la próxima clase nos queda una clase y la última 2 clases, ¿verdad? Si mal no recuerdo o estoy mal. Entonces estaríamos haciendo la próxima clase el examen, para que la última clase vamos a tratar de hacer un trabajo final, algo práctico. O sea, le voy a tratar de hacer algún ejemplo práctico para llevar a la práctica lo que ya hemos aprendido. Entonces, ya vimos también lo que viene siendo lo que contiene un escrito inicial de demanda, la demanda de contestación, la contestación de la demanda. Vimos cómo desahogar pruebas, las pruebas más comunes, que son confesional, testimonial. Ahora bien, ya desahogamos pruebas, ahora vamos a la parte de los alegatos, que es el tema que nos compartía Hugo, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué son para ustedes los alegatos? Con sus propias palabras, ¿qué entendieron con la clase? ¿Tienen alguna duda con lo que expuso Hugo en cuanto a su ejemplo de un tema mercantil? Yo creo que para mí los alegatos es la forma de demostrarle al juez, bueno, no al juez, la forma de demostrar en audiencia a la parte demandada, o a la parte Ahora, actora, pues sus inconsistencias, su falta de pericia de hacer las cosas, sus errores, para que de esa manera ayudar al juez a que tome una mejor decisión. Claro que tendría que formulárselos muy bien para ayudar, repito, al juez a tener pues un mejor resultado, ¿no? A buscar la respuesta que a mí me convenga en ese momento, como demandado o como parte actora. así es. Efectivamente, Gabriela, esa es la idea de los alegatos y algo muy importante que siempre que ustedes formulen alegatos deben de solicitarle al juez que se cite el presente asunto para dictar sentencia, para oír sentencia. ¿Por qué? Porque como ya no hay pruebas, ya no hay más etapas procesales dentro de este juicio, ya sigue la citación para sentencia, para que lo que viene siendo el expediente se vaya al análisis para que se pueda dictar una sentencia más apegada a derecho. Entonces, en cambio, hablaba ahorita de lo que viene siendo los juicios sumarios. Los juicios sumarios los hacemos mediante la audiencia de pruebas y alegatos. Sin embargo, en los juicios de carácter ordinario, los juicios ordinarios, la etapa de alegatos se va a hacer de manera escrita. Es decir, se abre un periodo para que se formulen alegatos las partes de 6 días. Ahí tengan muy presente que realmente el código no contempla que el periodo de alegatos sea de carácter personal, la notificación. Así que en cuanto ya ustedes ya sepan que el expediente ya se tienen las todas las pruebas desahogadas, entonces esténse muy al pendiente para que en cuanto salga el acuerdo de los alegatos, que es a petición de parte interesada, ya sea parte actora o parte demandada, quien solicite el juez que se pase al periodo de alegatos, sale el acuerdo y son 6 días hábiles para poder formular alegatos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer nuestros alegatos de manera escrita. Es lo mismo, vamos a hacer un escrito dirigido al juez civil, juez familiar, que se esté llevando a cabo el asunto, número de expediente, las partes, tipo de juicio. Entonces, en representación como procurador judicial, como abogado patrono, como parte actora, como parte demandada, por medio del presente escrito, vengo formulando un breve apuntes de alegatos. Y empezamos. Número 1, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? ¿Qué es lo que yo quiero en este caso argumentar, lógica y jurídicamente,
qué es lo que quiero exponer, también esos razonamientos lógicos y jurídicos basados en las pruebas que mi representado ofreció para que el juez los tome en consideración y dicte una sentencia más apegada a derecho y más favorable a mi representado. Entonces, y a su vez solicitarle al juez que toda vez de que no hay más pruebas que desahogar, se cite el presente juicio para oír sentencia. ¿Sale? Entonces, realmente la etapa de los alegatos viene siendo de esta forma. ¿Dudas, comentarios que ustedes tengan? No, mis gracias. Ok, muy bien. Giselle, ¿cómo va con su exposición? Ya maestra, aquí nada más le ¿Listo? pongo compartir, Entonces, ¿verdad? Lo voy a compartir desde el celular. muy bien. Entonces, si ya no hay dudas en cuanto al tema de alegatos, vamos con el tema de Giselle, que viene siendo los medios preparatorios a juicio. Adelante, adelante, Cintia, perdón. Sí, maestra, aquí estoy. Listo, sí creo. A ver, vamos a ver. ¿Sí se ve? Listo, sí, ¿Sí? sí. Bueno, a mí me tocó el tema de medios preparatorios a juicio. ¿Qué son los medios preparatorios a juicio? Pues son diligencias que una persona puede solicitar antes de presentar una demanda civil. Esto con el fin de prepararse adecuadamente y asegurar y contar con los elementos necesarios o eliminar las incertidumbres jurídicas, y estas están reguladas en el Código de Procedimientos Civiles de cada estado o del federal. Bueno, la finalidad principales son las la con la auxilio de mando, también controlar todo y número de pues, aquí tenemos un ejemplo sobre metro. Lo que ya es sirven para asegurar así donde la fala contrato escrito. Tampoco quieres tocar el lugar. Para leer que Creo que se conectó Cintia, ¿verdad? Como que le está fallando la señal. maestra, Sí, está bien feo. ¿Estás, y es que Cintia? sí está lloviendo bien feo. Maestra, creo que se desconectó, ¿verdad? Y ya se dejó de compartir la pantalla y empezó también que no se le entendía mucho a la exposición. Ah, ok. A ver, voy a intentar. Es que está lloviendo mucho, como estoy aquí en De Ciudad igual de manera, México. Cintia, si nos puede compartir las diapositivas igual, Hugo, para que los compañeros también las analicen, por la cuestión de que sí se está trabajando mucho lo que viene ¿Ah, siendo sí? ¿Sí me escuchan? y ahorita sí la escucho ya bien. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta... Yo me quedé hasta las finalidades principales de lo que viene siendo los medios preparatorios a juicio.
Ok. Bueno, la finalidad es, como ya les había mencionado, es asegurar la prueba, conocer la identidad. A ver, voy a quitar esto. Así. Conocer la identidad, domicilio del demandado, obtener la confesión o declaración del futuro demandado. Y les explicaba que tengo aquí un caso práctico del que bueno, en como les mencionaba, que los medios preparatorios sirven para asegurar las pruebas antes del inicio de un juicio. En este caso veremos el de Ana Karen Ovalle Ornelas contra Simón Landaverde López, donde la propietaria del inmueble lo rentó solo por palabra, sin contrato escrito. Aquí el problema es que el arrendatario dejó de pagar la renta y tampoco quiere desocupar el lugar. En este caso, la dueña utiliza los medios preparatorios, bueno, para pedirle al juez que cite a los testigos y también al propio demandado. Esto es con el fin de demostrar que sí existe un contrato verbal del arrendamiento. De esta manera, pues puede iniciar la demanda de desalojo con pruebas suficientes. No sé si lo alcancen a ver. A ver. Sí, yo sí lo alcanzo a ver, Cintia. En esta parte, pues lleva el encabezado del escrito, el nombre de las partes, el tipo de procedimientos que son medios preparatorios a juicio. Bueno, se los voy describiendo así como van las flechitas. También contiene datos del promovente, nombre completo, su nacionalidad, como podemos ver aquí, domicilio para recibir notificaciones y los abogados autorizados y procuradores judiciales. También contiene los fundamentos legales. Bueno, en estas, pues explica que parte de la ley, pues nos da el derecho a pedir al juez que, pues, nos ayude con las pruebas antes de iniciar el juicio. En este caso se quiere, pues, comprobar que sí existió una renta verbal. De acuerdo a los artículos que son mencionados, 309, fracción 1 del código. Ay, ¿sí se ve? Sí, sí, se mira. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí dice Ana Karen Ornelas, mexicana, mayor de edad, comerciante, al corriente del pago de impuestos federales sobre la renta señalado con domicilio para ir recibir notificaciones. Y en este caso son los datos del promovente, que es el actor. Como ya les había dicho, o sea, está estructurado nombre, nacionalidad y los fundamentos legales. Estos son los hechos. Bueno, en los hechos es la identificación del inmueble, del bien inmueble, la ubicación exacta, descripción física, escritura que acredita la propiedad. Más que nada, pues son los datos, donde se explica que, pues, la casa local es de la propietaria y muestra el documento que la hace dueño. El punto número de ese es que el contrato verbal dice que, pues, hubo un contrato verbal del arrendamiento celebrado con el demandado. Aquí tiene la fecha, no sé si igual se los muestra. Es que solamente puse los datos así como me mandaba la captura, porque sí son varios datos. Que el suscrito, soy propietario de la finca urbana ubicada en el cuartel séptimo. Bueno, ahí están los datos. Actualmente, Juan Carrasco, esquina Puente Viejo, número 56 de la colonia centro de esta ciudad, el cual está compuesto de 2 plantas, como se describe en la siguiente manera. El edificio mixto destinado para comercio, casa y habitación, construido en material, techo de concreto. Bueno, en esta pues se describen pues más que nada pues las condiciones del inmueble y pues para
demostrar que de quién es la propiedad. Condiciones pactadas, prohibición y subarrendar, modificar o traspasar. Entrega inicial del inmueble en buen estado, el cual pues fue entregado bien. Negativa del arrendador a pagar y a desocupar. Los testigos que acreditan la existencia de un contrato verbal en esta parte. Partiendo del punto número 1 hasta llegar al punto número 2. Bueno, aquí ya también se describe la propiedad como tal. Aquí en los derechos, bueno, se menciona la normatividad aplicable, que son los códigos de procedimientos civiles que lo regulan, y los códigos que regulan el arrendamiento y obligaciones del derecho. El procedimiento se rige de lo previsto en los artículos 1, 2, 11 y fracción 8 del 193 al 198 y los demás relativos al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Aquí en los derechos, bueno, en esta parte el abogado pone los artículos de la ley que lo respalda, bueno, que respaldan lo que está diciendo. Es como mostrarle al juez que lo que se está diciendo pues está en la ley como tal. Los puntos petitorios, los que se solicita al juez, tener por presentado al promovente con la acción de medios preparatorios a juicio del sumario civil. Otro punto es reconocer a los abogados y a los procuradores designados, señalar día y hora del examen de los testigos, fijar la audiencia confesional del demandado y ordenar la citación del demandado mediante actuario. Y ya como tal, pues va la firma y la aceptación del abogado y de los procuradores judiciales. Bueno, aquí en lo expuesto, bueno, se le pide al juez primero tener por presentado por mi propio derecho promovido los medios preparatorios a juicio de sumario civil. A que este escrito se refiere a efecto de acreditar la existencia del contrato de arrendamiento verbal respecto al bien inmueble de mi propiedad ubicado en Agustín Melgar, número 1670 de la Colonia Centro de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, domicilio en el cual actualmente se encuentra habitado el señor. En segundo, tener por autorizado para oír, notificar en mi nombre y como procuradores judiciales, que es el licenciado Juan Medina y Ana Karen Ovalle Ornelas y Juan Medina, Areli Margarita González, y tercero, señalar el día y la hora para recibir el examen de los testigos de nombre pues Blanca la Mendoza, y cuarto, señalar el día y la hora para el desahogo de la audiencia confesional a cargo del señor Simón Laverde López para que se presente. Señala, ordenar, se cita el producto del actuario adscrito al juzgado al señor a quien solicitó. Se corre el traslado de la solicitud por término de 3 días. Bueno, y ya la firma y la aceptación del promovente y los abogados. Y por último, los medios preparatorios a juicio son un recurso legal que permite a una persona reunir las pruebas antes de iniciar formalmente el juicio. Bueno, como en este caso, la propietaria busca acreditar la existencia de un contrato de arrendamiento verbal y también señalar los incumplimientos de la falta de pago y la negativa a desalojar. También pues solicita al juez que se recaben las pruebas
como testigos y confesional del demandado. Listo, maestro. Ok, muchas gracias, Giselle. Ok, gracias. Entonces, nos queda claro que los medios preparatorios a juicios se van a dar en el caso, como su nombre lo dice, nos sirven para nosotros preparar un juicio como tal. En el caso que nos explica Giselle, no existe un contrato de arrendamiento, en este caso escrito, únicamente verbal, por lo tanto se tiene la necesidad de promover los medios preparatorios a juicios con la finalidad de acreditar de que sí existió ese contrato verbal y a su vez también requerir el incumplimiento del pago de las rentas, en este caso al que va a ser en su momento nuestro demandado. ¿Cómo lo quieren acreditar? Con la prueba confesional y la testimonial para que estas nos puedan servir como un medio de prueba a juicio en un juicio sumario, que el juicio sumario sería un juicio de desahucio, porque la ley prevé que cuando existen más de 2 meses de rentas vencidos, se puede ir a un juicio sumario civil por desahucio para efecto de que el juez en la resolución dicte lo que viene siendo la orden del lanzamiento para la desocupación del inmueble arrendado, que es la idea principal del caso concreto que nos estaba explicando Giselle. Entonces, dudas, comentarios que tengan ustedes del tema de los medios preparatorios a juicio. No, Miss, lo dijo muy bien. Muy bien, entonces conclusión tenemos que los medios preparatorios a juicio en materia civil van a ser aquellas diligencias que se realizan antes de presentar la demanda, con el objetivo de nosotros poder obtener pruebas o información que nos van a facilitar la futura acción legal o la preparación a la misma, como puede ser el caso de la confesión judicial, la exhibición de documentos o el reconocimiento de hechos, que en este caso pues sería el ejemplo que nos decía Giselle, la confesión judicial, para efecto de que él acredite que sí existió ese contrato de arrendamiento, que si bien es cierto, no se formalizó de manera escrita, pero existió de manera verbal, porque no tenemos el contrato como tal para poderlo exhibirlo directamente como un medio de prueba, que sea el medio de prueba idóneo, para poder demandar en la vía sumaria el desahucio de ese contrato. ¿Para qué? Para obtener la orden de desocupación, que es la idea que tiene, y también requerir el adeudo que se tienen de los meses de renta vencidos. Estas diligencias más que nada se buscan para preconstruir pruebas, es decir, recabarlas con anterioridad al juicio o esclarecer dudas necesarias para el ejercicio de un derecho y se suelen solicitar por escrito expresando el motivo y el litigio que se pretende seguir, como el ejemplo que nos decía usted. Si se fijan, cumple con las formalidades también de un escrito inicial de demanda, a diferencia que aquí tú vas a decirle al juez cuáles pruebas son las que quieres acreditar como medios preparatorios a juicio y son las pruebas que únicamente se van a tener por ofrecidas. Es decir, la contraparte no es que va a ofrecer pruebas también para desacreditar el dicho del promovente de los medios preparatorios a juicio, porque aquí únicamente es preparar antes de un juicio, porque ya en el juicio entonces sí el demandado puede ofrecer sus pruebas en el juicio sumario, donde diga a lo mejor, sí, yo sí he pagado esas rentas, aquí tengo mis documentos para acreditar los pagos, y ahí sí van a ser valoradas esas pruebas. En estos casos, ¿qué se hace? Se obtienen las pruebas anticipadas que sirven para recabar pruebas documentales, testimoniales o confesionales antes de que el litigio comience, ya sea porque el documento es la base de la acción o porque existe el temor de que se pierda o dificulte su obtención posterior. También otro propósito de estos medios preparatorios a juicio va a ser aclarar hechos o documentos que nos permitan obtener información sobre bienes, documentos o actos jurídicos que serán materia de la controversia del juicio.
También facilitar el juicio, ayudan a preparar la demanda y la estrategia procesal al obtener claridad sobre la situación fáctica o jurídica y ejercer la acción o excepción que preparan los elementos necesarios para iniciar el juicio o defenderse de él. Entonces, ¿de qué formas podemos nosotros, o cuáles serían algunos ejemplos en los que podamos nosotros hacer un medio preparatorio de juicio? Cuando necesitemos la confesión judicial, que se pueda pedir que una persona declare sobre un hecho que debe ser propio en preparación a un juicio. También cuando se le solicite a una persona o alguna autoridad o a alguien la exhibición de documentos que se pueden solicitar que si yo los solicito no me los puedan entregar, entonces yo lo puedo hacer por medio de que el juez obligue a la otra parte a mostrar los documentos que se necesitan para la acción legal, como puede ser algún título de propiedad o instrumentos relacionados con el acto jurídico. Y también el reconocimiento de hechos o instrumentos en los que se pueden pedir que se reconozcan hechos o la autenticidad de los documentos para facilitar la acción legal. Entonces, algunas de las características importantes que ustedes tienen que saber de estos medios preparatorios a juicios es uno, que son actos prejudiciales, es decir, se van a realizar antes de la presentación de la demanda y fuera del mismo juicio. Se hacen por solicitud por escrito, deben de presentarse de manera escrita ante el juez competente, como el ejemplo que nos decía Cintia, y que la valoración en sentencia es la información obtenida en estos medios preparatorios a juicio no va a definir el juicio que nosotros queremos iniciar con estos medios preparatorios a juicio. Es decir, su valor probatorio se analiza al momento de dictar una sentencia definitiva. Es decir, que si en estos medios preparatorios a juicio, del ejemplo que nos comenta Cintia, no va a existir una resolución como tal en la que diga el juez si la parte promovente acreditó por medio de la confesional tales hechos. No, esa sentencia va a existir en el juicio sumario de desahucio, como el caso concreto de Cintia. Aquí no, en los medios patrones a juicios, el juez no va a dictar una sentencia como tal. Únicamente si se obtiene la confesión, yo solicito copias certificadas de los medios preparatorios a juicios para yo llevármelo como prueba para acreditar ciertos hechos. Es decir, la parte que estábamos solicitando, la contraparte ya acreditó por medio de su confesional que sí existió ese contrato de arrendamiento, que efectivamente se firmó con tal fecha, con duración o vigencia de 1 año, la cantidad en este caso de renta que se tenía que cumplir, el número de cuenta, lo que se tendría que cumplir, y todo lo que conlleve ese contrato de arrendamiento que en su momento se hizo de manera verbal y no se formalizó de manera escrita. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿dudas o comentarios? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, si ya no hay dudas o comentarios, pues me gustaría dejar hasta aquí la clase para no tener tampoco más interrupciones por lo que viene siendo de que nos está fallando a todos la señal y realmente teníamos pendiente estas únicas 2 exposiciones. Ya no falta nadie más de exponer, ¿verdad? Creo que no, maestra, ya pasamos todos. Muy bien, entonces la próxima clase les encargo mucho su asistencia porque va a ser la valoración, va a ser el examen y les voy a explicar también la forma en la que vamos a evaluar el trabajo final. ¿Sale? Ok, maestra, está bien. Muy bien, que pasen muy bonita noche, saludos a todos. Gracias, Gracias, igualmente, Miss, cuídese igual. mucho, maestra. Bye.